Hola con todos. Continuando con el tema de lo que viene a ser magnitudes proporcionales, en esta clase vamos a ver lo que viene a ser el reparto proporcional directo, inverso y compuesto. Pero antes, para poder entender esas cosas, vamos a repasar lo que ya habíamos visto, un breve repaso y también algunas cosas adicionales para poder tener mejor comprensión sobre este tema. Primero, vamos a recordar lo siguiente, que existen dos tipos de relaciones con las magnitudes, las cuales son las magnitudes que son directamente proporcionales y las que son inversamente proporcionales. A ver, vamos a decir que A y B son magnitudes. Partiendo de esto, les hago la pregunta, como que recordamos un poco lo que hemos visto anteriormente. Si A aumenta y B aumenta, o B disminuye y B disminuye, ¿cómo se le llama a este tipo de magnitudes cuando ambas aumentan o ambas disminuyen? A este tipo de magnitudes se le conoce como directamente proporcionales. ¿Y qué se cumple aquí? Se cumple que al dividir estas dos magnitudes nos va a dar una constante. Ejemplos. Vamos a decir que, pero vamos a hacerlo de otra color. Vamos a hacerlo de otra colorcita, a ver. Vamos a decir que A va a ser, 6 y B 3. Si nosotros dividimos estas dos magnitudes, en este caso, con los valores que les estamos dando, o con las cantidades que le estamos dando a estas magnitudes, de la siguiente forma, 6 entre 3 nos va a dar una constante. Y esta constante de ambas magnitudes, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la constante? Esta división va a ser 2, ¿verdad? Esa es la constante. Otro ejemplo, a ver, vamos a hacer por acá otro ejemplo. Vamos a decir que A que tuviera el valor de 2 y B el valor de 10. Vamos a establecer lo que se cumple, que es esto de aquí, esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir 2 entre 10. Nos va a dar una constante, pero esto simplifiquémoslo, nos queda 1, mitad 1 y pues mitad aquí 5. Nos quedaría una constante de 1/5. Bien, eso sería con respecto a las magnitudes directamente proporcionales. Luego, vamos a las magnitudes inversamente proporcionales. A ver, si yo tengo las mismas magnitudes A y B, si esta disminuye, la magnitud A disminuye, y la magnitud B aumenta, o viceversa, donde A aumente y B disminuya, ¿cómo se llamaban aquellas magnitudes que cuando disminuye una, la otra aumenta en la misma proporción? Se le llaman inversamente proporcionales. ¿Y qué se cumple aquí? Aquí se cumple lo siguiente, que si multiplicamos las cantidades de ambas magnitudes, nos va a dar una constante. Ejemplos, pero con otro color para que se entienda. Si A vale, 2 y B vale 20, la constante de estas dos, ¿cuál sería? A ver, sabemos que va a ser A por B, que va a ser 20 o 2 por 20 igual a ¿cuánto? Igual a 40. Y este 40, ¿qué va a ser? Una constante. Es decir, que la constante en este caso va a ser 40. Otro ejemplo. Pongamos que nos dicen que A vale 1 y B vale 5. En este caso la constante sabemos que va a ser 1 por 5. Va a ser igual a la constante. La constante va a ser 5. Esto nos va a servir para más adelante. Otra cosa que vamos a analizar va a ser lo siguiente. Pero para eso voy a hacer un momento un arreglo para tener más espacio.
Bien, ya organizamos la información para tener más espacio. Ahora sí, vamos a analizar algunas palabras que se nos pueden presentar en los ejercicios o cómo interpretar la información cuando se nos presente con esas palabras. A ver, vamos a ver el primer caso. El primer caso, pues ya el que hemos visto, supongamos que nos dicen que, a ver, A es directamente proporcional a B. Esto de aquí lo vamos a expresar como A entre B igual a una constante. Si nos dicen que A es directamente, perdón, ese es el anterior ahora. Si nos dicen que A es inversamente proporcional a B, ¿cómo se va a expresar esto? Como A por B igual a una constante. Ahora, ¿qué pasaría si nos dicen lo siguiente? Nos dicen, a ver, supongamos que nos dicen A es directamente proporcional a B y también y todo esto es directamente proporcional a ¿qué? A es directamente proporcional a B y directamente proporcional a C. Ahora hay tres cantidades, entonces esto va a ser así. A va a ser directamente proporcional a B y a C. Esto nos va a dar una constante. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que A es directamente proporcional a B y inversamente proporcional a C a la vez? ¿Cómo se va a expresar esto? Primero, A es directamente proporcional a B. ¿Cómo se expresa? A entre B. Y luego nos dicen que esta A es inversamente proporcional a C, entonces se multiplica y nos queda una constante. O sería lo mismo que AC entre B. En este caso, si damos algunos ejemplos, supongamos, vamos a dar algunos ejemplos, a ver. A ver, del primer caso, vamos a decir que 2 es directamente proporcional a 3. ¿Cómo sería esto? Pues sería 2 entre 3 igual a la constante. Si nos dicen, a ver aquí, 2 es directamente proporcional. Es inversamente proporcional a 5, pues va a ser ¿cuánto? La constante va a ser la siguiente forma, 2 por 5. Que evidentemente pues esto va a ser 10. O la constante va a ser 10. Luego aquí, a ver, vamos a decir que 15 va a ser directamente proporcional a 3 y directamente proporcional a 2. ¿Cómo vamos a expresar esto? De la siguiente forma. 15 es directamente proporcional a ¿quién? A 3 y también es directamente proporcional a 2. ¿Cuánto nos va a quedar esto? 15 sobre 6. Esto sería nuestra constante, pero lo podemos simplificar. Sacamos tercia 5, tercia 2 y nos va a quedar 5 medios, el cual sería la constante. Y ahora, en el último caso, en el que, a ver, vamos a decir, a ver, 20 es directamente proporcional a 2 y inversamente proporcional a 5. ¿Cómo va a ser esto? El 20 es directamente proporcional. Como es directamente proporcional a 2, lo vamos a dividir entre 2 y le vamos a multiplicar. ¿Cuánto? 5. ¿Por qué? Porque dice que 20 es inversamente proporcional a 5. Y nos va a dar una constante, el cual va a ser en este caso, a ver, dividimos esto, nos va a quedar 10 por 5 igual a la constante. Entonces la constante sería 50. Esto sería alguna de las formas que se nos puede presentar algunos problemas. O bueno, algunas palabras que pueden aparecer dentro de los problemas de matemática con lo que es magnitudes proporcionales. Bien, sabiendo esto, vamos a pasar a lo que es ya las aplicaciones de las magnitudes proporcionales, que en este caso, pues, el primero va a ser el reparto proporcional. En el caso del reparto proporcional simple, en el caso del simple hay dos tipos, el directo y el inverso. Entonces,
El primer reparto que vamos a ver es el directo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo sería un reparto directo. Un reparto proporcional directo. A ver. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. A ver. Vamos a decir repartir 252 soles directamente proporcional a los números 5, 3 y 4. Bien, entonces, una vez que hemos visto esto, ok, bueno, este es el ejemplo que vamos a utilizar. Miren, como sabemos, se va a repartir ¿a cuántos números? A 3. Es decir, va a haber 3 cantidades. Entonces vamos a decir que esta es la cantidad A, esta es la cantidad B y esta es la cantidad C. Bien, como dice que el reparto que vamos a hacer es directamente proporcional, esta cantidad A debe ser directamente proporcional a 5. B debe ser directamente proporcional a 3 y C debe ser directamente proporcional a 4. Entonces, ¿cómo expresamos esto? Sabemos que es por división. A entre 5 porque es directamente proporcional. B entre 3 y C entre 4. Todos estos valores ya habíamos mencionado que son iguales a una constante. Luego, lo hacemos por separado y nos va a quedar de la siguiente forma. A entre 5 va a ser igual a K. Si nosotros despejamos la A, ¿cuánto nos va a quedar que vale A? 5 veces K. Si nosotros despejamos B, nos va a quedar que va a ser 3K. Si nos vamos por C, nos va a quedar que va a ser 4K. Ahora, nosotros sabemos que estas cantidades A, B y C, ¿cuánto deben sumar? ¿Cuánto deben sumar esas tres cantidades? El total, ¿verdad? Lo que se va a repartir, es decir, 252. Entonces, como nosotros ya conocemos los valores de cada uno de estos, que son estos de aquí, vamos a reemplazar. Reemplazamos en A. ¿Cuánto valía A? 5 veces K. B valía 3 veces K. Y C 4 veces K. Esto lo vamos a sumar. Sumándolo nos va a quedar, a ver, 9 y 3, 12. 12K 252. Luego, pues, para despejar la constante, vamos a dividirlo entre 12. O va a pasar a dividir y nos va a dar como resultado 21. Bien, como ya tenemos la constante, ahora nos falta averiguar cuántos son esas cantidades, ¿verdad? Entonces, para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. A, ¿cuánto valía? 5 por la constante. ¿Y cuánto es la constante? 21. Entonces, la cantidad A, ¿cuánto vale? La cantidad A vale 105. La cantidad B vale 3 veces K. Es decir, 3 multiplicado por ¿cuánto? Por K, que va a ser 21. ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 63, o la cantidad que va a salir es 63. Luego, en C. C nos dice que va a ser igual a 4 veces la constante, es decir, 4 veces 21, dándonos como valor 84. Y si nosotros sumamos estas tres cantidades de acá, nos debe dar el total. Bueno, vamos a hacerlo para verificar si es correcta nuestra respuesta. 8 más 4, 12. Llevamos 1, 14, 15 y llevamos 1. Y como vemos nos sale 252. Eso quiere decir que sí hemos hecho bien el reparto directamente proporcional. Entonces, haciendo un repaso de cómo sería un reparto directamente proporcional. A ver, nos dice repartir 252 directamente proporcional a los números 5, 3 y 4. Como sabemos, cada número va a representar una cantidad. Para entenderlo mejor vamos a decir que la cantidad A es directamente proporcional a 5, B es directamente proporcional a 3, perdón, B es directamente proporcional a 3 y C es directamente proporcional a 4.
Como estos son directamente proporcionales, la forma de expresarlo va a ser esta, ¿verdad? En lo que vimos en las clases anteriores y en el repaso anterior que hicimos hace unos momentos. Bien, entonces, todo esto va a ser igual a una constante. Luego, por partes lo igualamos a la constante y encontramos que en el primer caso A va a ser igual a 5, B va a ser igual, perdón, A va a ser igual a 5K, B va a ser igual a 3K y C va a ser igual a 4K. Luego, como les había dicho, estas magnitudes que vemos aquí van a ser, al sumarlas nos tienen que dar todo, obviamente. Entonces, A más B más C, que son las cantidades en las que se van a repartir, deben sumarse 252. Luego, como ya conocemos los valores de A, de B y C, vamos a reemplazar. Luego vamos a sumar y nos va a quedar 12K igual a 152. Luego vamos a despejar la constante. Y esta división nos va a hacer que encontremos la constante. Y con esta constante vamos a poder encontrar las cantidades de cada cantidad. Primero, A, ¿cuánto valía? 5 veces la constante, es decir, 5 veces 21. O multiplicar 5 por 21, que daría 105. Luego B sería 3 veces 21, C sería 4 veces 21. Y nos dan unas cantidades. Y todas estas cantidades que aquí vemos, sumadas, nos van a dar 252. Bien, eso sería un ejemplo de lo que es un reparto directamente proporcional. Ahora sí vamos a ver por aquí, creo, sí, un ejemplo, un ejercicio. Otra cosa que quiero mencionarles es que cuando nos dicen A es proporcional a B, esto de acá equivale a decir que es directamente proporcional. Si dice proporcional, automáticamente nosotros vamos a asumir que nos está diciendo que A es directamente proporcional a B. Esto nos va a servir porque algunos ejercicios simplemente dicen proporcional, ya no dicen directamente proporcional. Bien, entonces vamos a dar solución a este ejercicio que nos plantean aquí. A ver, primero nos dice que Andrés quiere repartir 250 libros. ¿Cuánto vamos a repartir? O bueno, repartir no, dice Andrés tiene 250 libros. Entonces, ¿qué quiere hacer? Dice, él quiere regalarlos a 3 personas, Juan, Roberto y Teresa, de forma que lo que le corresponda a cada uno sea directamente proporcional a los números 5, 2 y 3 respectivamente. ¿Qué cantidad de teléfonos le regaló a Roberto? Bien, ¿cuánto tiene o cuánto se va a repartir? ¿Cuánto se va a repartir? 250 libros. ¿A cuántas personas? A 3. A Juan. ¿A quién más? A Roberto y a Teresa. Bien, en el caso anterior esto es similar, sino que ahora estamos utilizando nombres. Nos dice que de tal forma que lo que le corresponde, es decir, la cantidad que le toque a cada uno, sea directamente proporcional. Es decir, vamos a decir que esto va a ser la cantidad de Juan, esto la cantidad de Roberto, vamos a representarlo. La cantidad que le toque a Juan vamos a representarlo con J, y la cantidad que le corresponda a Roberto con R, y la cantidad que le corresponda a Teresa con la T. Como nos dice que la cantidad que reciba, en este caso, cada uno debe ser directamente proporcional a 5, 2 y 3 respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la cantidad que le toque a Juan va a ser directamente proporcional a 5. Luego, la cantidad que le toque a Roberto va a ser directamente proporcional a 2. Y por último, la cantidad que le corresponde a Teresa va a ser directamente proporcional a 3. Sabemos que todos estos, organizando la información, como en el caso anterior, todos estos son iguales a una constante. Entonces, ¿cuánto le va a tocar a Juan? Hacemos esto. Cogemos esta parte y lo igualamos a la constante y nos va a quedar que lo que le toca a Juan va a ser 5 veces la constante. Luego, hacemos lo mismo para ¿quién?
para Roberto. Entonces a Roberto, ¿cuánto le va a tocar? Este pasa a multiplicar, le va a tocar 2 veces K. Y a lo que viene a ser a Teresa, hacer por aquí un separador. Vamos a poner por aquí, a ver, lo que le va a tocar a Teresa va a ser ¿cuánto? Un momento. Lo que le toque a Teresa va a ser igual a 3 veces K. Y nosotros lo que sabemos es que la cantidad que le toque a Juan, más la cantidad que le toque a Roberto, más la cantidad que le toque ¿a quién? A Teresa, ¿cuánto deben sumar todas estas tres cantidades? ¿Cuánto deben sumar? 250 libros. Entonces, una vez que tenemos aquí, vamos a decir que Juan, la cantidad de Juan, más lo que le toque a Roberto, más lo que le toque a Teresa, va a ser igual a 250. Y nosotros ya conocemos qué cantidad le va a tocar a Juan. Bueno, conocemos un dato de cuánto le debe corresponder a Roberto y a Teresa. ¿Cuánto le va a tocar a Juan? A Juan le va a tocar, según lo que hemos calculado, 5K. A Roberto, 2K. Y a Teresa, 3K. Igual que en el caso anterior, sumamos y esto nos va a dar a ver 10K. 10K, ¿verdad? Entonces, vamos por aquí a encontrar cuánto va a ser la constante. Este pasa a dividir el 10 porque aquí está multiplicando, si pasa al otro lado pasa a dividir. Eliminamos este 0 y nos va a quedar 25. Entonces, ¿cuánto es la constante? La constante en este caso va a ser 25. Y la pregunta que a nosotros nos hace el problema es: ¿cuál es esa pregunta que nos hacen? ¿Cuánto o qué cantidad de teléfonos recibe Roberto? Vamos por aquí. ¿Cuánto recibía Roberto? Recibía, aquí está, 2K, es decir, 2 veces 25. Entonces, ¿cuánto ha recibido lo que es Roberto? Roberto ha recibido 50 libros. Entonces, la respuesta sería que Andrés regaló 50 libros a Roberto. Y un ejemplo, si quisiéramos calcular cuánto le tocó a Teresa, pues va a ser lo mismo, multiplicar 3 por la constante, porque se hace 3 veces la constante. Ahora, como vemos, la constante es muy importante en este caso para poder resolver este tipo de problemas. Bien, una vez que ya hemos entendido y tenemos un ejemplo de lo que es un reparto proporcional directo, vamos a pasar al reparto simple pero inverso. Si se acuerdan, inverso ya quiere decir que vamos a multiplicar, ya no vamos a dividir las cantidades. A ver, para esto vamos a hacer un ejemplo. A ver. Vamos, igual que en el caso anterior, vamos a decir lo siguiente: repartir, con rojo mejor para saber que ese es el ejemplo. Repartir 2132 inversamente proporcional a los números, 2, 3 y 7. Bien, cuando es inverso, vamos a utilizar lo que hemos aprendido hace un momento. Entonces,
como nos dice, vamos a repartir 2132 inversamente proporcional a los números 2, 3 y 5. Sabemos que estos números van a representar una cantidad. Vamos a ponerle por acá, a ver, P, F y vamos a ponerle Q. Todas estas van a ser cantidades. Sabemos que estas cantidades van a ser proporcionales a 2, 3 y 7. Proporcionales no, perdón, inversamente proporcionales, porque este es el reparto inverso. Entonces, como nos dice que va a ser inversamente proporcionales, la información, o cuando se hace un reparto inversamente proporcional, la información vamos a acomodarlo de la siguiente forma. P es inversamente proporcional a ¿quién? A 2. Entonces se multiplican. Luego, F es inversamente proporcional a 3 y Q es inversamente proporcional a 7. Ahora, acá vamos a hacer algo más. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 7. A ver. Pues 2, 1, 3, 7, 3, 1, 7, 1. Entonces, ¿qué nos queda como mínimo común múltiplo? Pues nos va a quedar 42. Entonces, a lo que nosotros encontremos el mínimo común múltiplo, entonces, primero vamos a organizar la información de esta forma, como está aquí, y luego calculamos el mínimo común múltiplo de los números a los cuales se está repartiendo dicha cantidad. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 42. Luego, vamos a dividir a cada cantidad que está aquí entre 42, de la siguiente forma. Entre 42. Y todo esto sabemos que va a ser igual a ¿qué? A una constante. Vamos a simplificar. Mitad 1, mitad. Bueno, aquí le sacamos la mitad nos va a quedar 21. Aquí sacamos la tercia 1. Tercia, no, de 42 va a ser 14, sacamos la séptima 1, sacamos séptima 42, 6. Entonces, la nueva información nos va a quedar P es directamente proporcional a 21, F es directamente proporcional a 14, y luego 7 es directamente proporcional, 7 no, perdón, Q. Q va a ser directamente proporcional ahora a ¿cuánto? A 6. Igual a una constante entonces. A la cantidad, como en el caso anterior, a la cantidad P, ¿cuánto le va a corresponder? 21K, ¿verdad? A F le va a corresponder 14K. Y a Q le va a corresponder 6K. Bien, ahora nosotros sabemos un detallito, es que la suma de estas tres cantidades, es decir, la suma de P más la suma de F más la suma de Q es igual a, ¿cuánto? Es igual a 2132. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer por aquí reemplazo de datos, pero vamos a hacerlo por aquí, a ver. P, ¿cuánto valía? Va a valer 21K, luego F va a valer 14K y Q va a valer 6K. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 2132. Cuando nosotros sumemos esto, nos va a dar 41K. Y la constante en este caso, que nos saldría, ¿cuánto sería? La constante sería 552. Bien, ya tenemos aquí esto. Ahora vamos a calcular cada una de las cantidades. A P, ¿cuánto le correspondía? Vamos a hacerlo de otra color. A P, ¿cuánto le va a corresponder? 21 por 52. O 21 veces la constante. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar 300. 300 no, en este caso 21 por 52 nos va a dar 1000.
nos va a dar 1192. Luego, F va a ser 14 veces K, es decir, 14 veces 52, que es la constante. Y esto nos va a dar un resultado de 728. Luego, la Q, que es la cantidad Q, ¿cuánto va a corresponder a cuánto va a ser la cantidad Q? Va a ser 6 veces la constante. Y esto va a ser 312. Si nosotros sumamos estos tres datos, nos debe dar ¿cuánto? La cantidad repartida. Bien, entonces esto sería lo que es un reparto inversamente proporcional, o bueno, un reparto simple inverso. Este es el reparto inverso. Bien, aquí entonces vamos a hacer un repaso. Entonces, como aquí nos dice en este caso repartir 2132 inversamente proporcional a los números 2, 3 y 7, sabemos que cada uno representa una cantidad. Y como nosotros no sabemos esa cantidad, pues le denominamos una letra P, F y Q, donde estas cantidades en este caso van a ser inversamente proporcionales a estos números. Entonces, lo expresamos de la siguiente forma. P es inversamente proporcional a 2, entonces multiplico. F es inversamente proporcional a 3, entonces multiplico por 3. Luego, Q es inversamente proporcional a 7. Una vez que tenemos esta forma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de las cantidades a las cuales se está repartiendo, que nos va a quedar aquí, en este caso nos quedó 42. Y este 42 lo vamos a poner debajo de P por 2, debajo también de F por 3 entre 42 y de Q por 7 entre 42. Luego vamos a simplificar y nos va a dar el valor de 21, 14 y 6. Volvemos a organizar la información, ya tenemos esto, que sabemos que es igual a una constante. Y luego, al igual que en el caso anterior, vamos a hacer lo mismo. A P le va a corresponder entonces 21 veces K, a F le va a corresponder 14 veces K y a Q le va a corresponder 6 veces K. Luego, sabemos que la suma de estas cantidades nos debe dar la cantidad repartida. Entonces, como ya conocemos los valores de cada uno de estos, vamos a reemplazar para encontrar la constante. Y esta suma de todo esto, ¿cuánto nos debe dar? 2132. Sumado esto nos da 41K, igual a esto, luego pasa a dividir y nos va a quedar una constante, o el 41 pasa a dividir y nos va a quedar una constante de 52. Luego, reemplazando en los valores de cada una de estas cantidades en la constante, obtenemos los siguientes valores. Y esta suma de acá nos da 2132, que es la cantidad repartida. Bien, en este caso vamos a ver el último ejemplo y ahí en la siguiente clase continuamos con lo que es el reparto compuesto. Vamos a resolver a ver un ejercicio de lo que viene a ser un reparto simple inverso. Trae por aquí otra colorcita, a ver. Bien, vamos a leer primero el ejercicio. Juan acaba de ganar $450. Como él no los necesita, o no necesita este dinero, dice, decide repartirlo a sus hijos Luis, André y José, de modo que la cantidad que le corresponda a cada hijo sea inversamente proporcional a sus edades. Si se sabe que Luis tiene 12, André 15 y José 10, ¿cuánto recibió cada hijo? Bien, primero acá hay que encontrar cuánto es la cantidad que se va a repartir, y en este caso pues va a ser repartir ¿cuánto? $450. Luego dice, decide repartir a sus hijos, a Luis, André y José. Y José dice, de modo que lo que le corresponde a cada hijo sea inversamente proporcional a sus edades. Bien, sabemos que todos estos personajes van a recibir una cantidad. Como no conocemos, pues vamos a darle una letra cualquiera. Vamos a decir, para Luis L, para André la A y para José la J. Bien, entonces dice que cada cantidad, o
la cantidad que le va a corresponder a cada hijo debe ser ¿cómo? Debe ser inversamente proporcional a sus edades. Entonces, Luis, o la cantidad que le toque a Luis, que está representada por L, es directamente proporcional a la edad que tiene él. ¿Cuánto tiene? 12. Entonces, aplicando lo que hemos aprendido de cómo hacer un reparto inverso, organizamos de la forma que lo hicimos anteriormente. Luego, a André la cantidad de André es directamente, inversamente proporcional a 15. Y por último, la cantidad que le corresponde a José va a ser inversamente proporcional a 10. Es decir, J por 10. Ahora, sabíamos que a todas estas cantidades lo vamos a dividir entre un número. ¿Cuál es ese número? Bien, ese va a ser el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de los números 12, 15 y 10. A ver, calculemos el mínimo común múltiplo. Mitad 5, 15, mitad 6, 5, 15, mitad 3, tercia 1, tercia 5, 5, quinta, 1 y 1. El mínimo común múltiplo, en este caso, ¿cuánto va a ser? El mínimo común múltiplo va a ser 15 por 4, 60. Entonces, todo esto lo vamos a dividir entre 60. Entonces, el mínimo común múltiplo lo vamos a poner debajo de cada uno de esta organización que ya teníamos previamente. Uy, se apareció esto, espérense. Ahora, y nosotros sabemos que todo esto es igual a ¿qué? Es igual a una constante. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? A simplificar. La doceava de 12, 1. La doceava de 60, 5. Quinceava de 15, 1. Quinceava de 60, 4. Décima de 10, una décima de 60, 6. Como vemos, igual que en el caso anterior nos está quedando. Entonces, organizamos la información de los datos que nos quedaron. Y bueno, entonces en este caso ya sabemos de lo que hemos aprendido anteriormente que a Luis entonces le va a tocar 5K. A André le va a corresponder 4K. Y a José le va a corresponder 6K. Luego, sabemos que la suma de estas tres cantidades, de las cantidades que le toque, a ver, vamos a ponerlo por acá, a Luis, más lo que le toque a André, más lo que le toque a José, ¿cuánto debe ser? ¿A cuánto debe ser igual? A la cantidad que se va a repartir, en este caso $450. Entonces, vamos por aquí, a ver, vamos a reemplazar. A la cantidad que le toque a Luis, ¿cuánto va a ser? 5K. Cantidad que le corresponde a André, 4K. Cantidad que le corresponde a José, 6K. Entonces, sumamos estos de aquí. 5 más 4, 9, 9, 15. 15K. Entonces, ¿cuánto va a ser la constante en este caso? La constante va a ser 30. Va a ser 30. Y la pregunta que nos hacía, ¿cuál era? ¿Cuánto recibe cada hijo? Entonces, ya sabemos, aquí está. Nos basamos en esto. 5 por la constante, que es lo que le toca a Luis. Entonces a Luis le toca 150. 4 por 30, lo que le toca a André. O 4 veces la constante, que entonces ¿cuánto le va a corresponder? 120. Y a José le va a corresponder 6 por 30, que va a ser 180. Estas tres cantidades sumadas nos deben dar esto. Entonces vamos a verificar a ver si le hemos resuelto bien. 150, 120 más 180. 0, 8, 15, 1, 4. Sí, entonces, como sí nos da la suma, entonces lo que le corresponde a cada hijo va a ser a Luis 150, a Andrés 120 y a Juan,
a José le va a corresponder 180. Como ven, esto es un ejemplo de un reparto inverso, un reparto simple inverso. Bien, espero que les haya gustado y les sea de ayuda esta información que estoy proporcionando. Y si les gustó, denle like y suscríbanse. Otra cosa que me faltó mencionar es, bueno, repasar lo que hemos visto. Vamos a verlo en un instante, vamos a ver. A ver, repasamos primero estas cosas, o estas, ¿cómo lo podríamos llamar? A ver, como atajos para entender la información o para interpretar información. También vimos el reparto directo, un ejemplo, luego un ejercicio que aquí le hemos resuelto, y luego hemos pasado al reparto inverso, al reparto simple inverso, un ejemplo de cómo se haría el reparto inverso y también un ejercicio para entenderlo mejor o cómo aplicar las magnitudes en este tipo de casos. Bien, en el siguiente video hablaremos de lo que es el reparto compuesto, el cual ya pues es repartir una cantidad de cosas o de lo que queramos, pero de forma simultánea, directa e inversa. Bueno, sin más que decir, gracias.